Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, en donde la idea es repasar con lo que trabajamos la clase pasada y agregar algún contenido nuevo, ¿sí? Una función nueva. Lo primero es lo siguiente. ¿Se acuerdan qué funciones usábamos, por ejemplo, para contar las celdas que estaban ocupadas? Es decir, si yo tengo una lista de celdas que tienen tanto letras como números, ¿sí? O fechas, ¿no? Y yo quiero contar todas las celdas que están ocupadas. ¿Cómo se llamaba la función? Suma. Que cuenta todas Ah, las celdas ocupadas. lo que vimos el sábado, contar. Contara, exactamente. La función se Bien. llama contara, muy bien, y entre paréntesis lleva el rango. Y esta función Bien. nos devuelve la cantidad de celdas ocupadas. Quiere decir que si yo acá pongo igual contara de A1 en este caso, y que cuente hasta A4, ¿sí? Me dice hay 4 celdas ocupadas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 celdas. ¿Ok? Bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si yo quería contar, ¿sí? Este cuenta todas. La función contara, como ustedes ven acá, ¿sí? La formulita, igual contara a el rango, en este caso A1, 2 puntos A4, me cuenta todas las celdas. Ahora, ¿qué función usábamos para contar las celdas ocupadas por números nada más? ¿Cómo se llamaba la función? Contar. Contar, exactamente. Y se usaba igual que el contara, ¿no? Contar Sí. y entre paréntesis el rango, ¿sí? Y entre paréntesis el rango. Hola Andras, bienvenido. Entonces acá, si yo en lugar de poner contara, pongo igual, contar, paréntesis, A1, 2 puntos, A4, ¿sí? Me dice, tenés 3 celdas ocupadas por números. Es decir, que cuenta el 12, el 34 y las fechas también. Entonces podemos decir que para contar las celdas ocupadas por números y o fechas, bueno, de mayúscula, es la función contar, ¿sí? Cuenta números y o fechas. ¿Vamos hasta acá? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que cuente las celdas que cumplan con una condición? ¿Qué función era la que usábamos? Para contar las Contar a celdas, puntos, punto para, la condición. es un punto sí, pero en lugar de contar es contar, ¿sí? Ah, Para contar. contar las celdas que cumplan con una condición, ¿sí? La función es contar punto sí, y entre paréntesis va el rango de comparación, es decir, el rango que quiero contar, rango de comparación, punto y comas, y siempre entre comillas, ¿sí? Siempre entre comillas, siempre entre comillas va la condición, ¿sí? Siempre entre comillas va la condición. Supongamos que quiero que me cuente acá todos los números mayores a 20 que hay, ¿sí? Supongamos que quiero que cuente, vamos a correr esto por acá, queremos contar los números mayores a 20, ¿sí? Entonces, la función sería igual, contar punto sí, abro paréntesis, el rango de comparación es todo el bloque en donde quiero contar, por ejemplo, de A1 a A4, punto y comas, y entre comillas la condición, ¿sí? Para la condición uso una expresión lógica, mayor que o menor que,
¿Sí? No sé si alcanzan a ver si puedo hacer un zoom acá. Tuki, tuki. ¿Ven? Dentro de la comilla va la condición, usando un operador lógico. Mayor que, ahí, mayor que, menor que, igual a, distinto, distinto de, ¿sí? Bien, en este Sí. caso queremos los que sean mayores a. Entonces, quiero que me cuente de A1 a 4 todos los valores que sean mayores a 20, ¿sí? Mayores a 20. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función. Enter, y me dice, mayores a 20 tenés 2. Me cuenta el 34 y me cuenta la fecha también. Pero ¿por qué la fecha me la cuenta como un número? ¿Sí? Porque yo a la fecha las puedo expresar como un número entero largo. Fíjense, si yo me paro en una fecha y le digo formato, número, y le digo mostrámela como número, por ejemplo, ¿ven? La fecha es un número. ¿Estamos? Es un número entero. Sí. Por eso me lo toma también como número, me lo contó como mayor a 20. Formato, vamos a dejar eh, número, le decimos, déjalo como fecha. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos hasta acá que como mínimo tenemos estas tres funciones para contar. Las celdas que están ocupadas, las que tienen números o fechas y las que cumplan con una determinada condición. ¿Sí? Hay otras funciones, contar, para contar, por ejemplo, las celdas que están en blanco, ¿sí? Que si yo después veo la documentación, me voy a dar cuenta cómo usarlas, ¿sí? Me voy a dar cuenta. Si yo hago clic aquí en el botoncito, ¿vieron en la barra de fórmulas? Supongamos que me paro en una celda, yo voy a achicar acá nuevamente. Si yo me paro en una celda y digo, quiero usar la función para sumar, pero no me acuerdo cómo se llamaba, si era suma, sumar, hago clic en el botoncito función, acá en la barra de función, ¿sí? Y con que ponga igual y fíjense que me muestra todos los sumar que hay. Si pongo contar, todos los contar que hay, ¿sí? Todos los que empiezan con contar o contar. Ahora bien, vamos a ir a nuestra hoja de trabajo. En nuestra Luis, hoja de trabajo, discúlpame, ahí algo escribió un chat el compañero. profe, ¿qué tema vieron el viernes? Así lo anoto para estudiar. El viernes estuvimos repasando con la función sí, en realidad. Estuvimos repasando con la función sí. Y el sábado que fue el encuentro presencial, trabajamos con con estas funciones. Contara, contar y contar.sí. El viernes también creo que estuvo Marita nada más, así que aprovechó también a ponerse al día con las tareas, ¿sí? Y repasamos con la función sí y las funciones. Sí, el sí anidado y los conectores lógicos, el y el o. El I y el O, que podemos repasarlos también hoy. Creo que vos los habías visto también al diálogo. Esos creo que los alcanzaste a ver el jueves. ¿Puede ser? Es perfecto. El viernes fue un repaso de eso y el sábado repasamos también con el sí y agregamos estas funciones. Y agregamos estas funciones. Bien. Ok, bueno, eso lo podemos revisar. Lo podemos revisar. Si no lo podemos revisar hoy, lo revisamos mañana. ¿Vos podés mañana también, András? Y hacemos mañana para chequear todos los, perfecto, para chequear todos los ejercicios, ¿sí? Así se van poniendo al día. Perfecto, sí, virtual, virtual. Mañana es viernes, así que estamos bien. Bien, vieron que les compartí, bueno, sí, lo estás viendo también, Andras, esta hoja de cálculo, en donde tenemos una lista de empleados, como fecha actual, acá podemos cambiar la fecha, podemos decir, no, la fecha actual, hoy es
5 de septiembre del 2024. Esto después lo podemos cambiar. En la hoja 2 va a trabajar Marita, pero después lo haces, Marita. Vamos a ver primero cómo resolvemos esto. La hoja 2, sí. La hoja 2 va a ser para Marita. La hoja 3 va a ser para Andras. La hoja 4 va a ser para Bárbara. Y esto lo voy a hacer clic derecho. Voy a duplicar la hoja. Y esta va a ser para Héctor. Ahí está. Pero primero vamos a chequear, vamos a revisar esto, lo que tenemos acá. Acá le vamos a cambiar las fechas. El primero le puse 5 de septiembre del 2024 y la puedo copiar a la fecha para abajo. Fíjense que si yo copio, ¿ven? Con el voy al ángulo inferior derecho de la celda y arrastro, vieron que me autocompleta. 6, 7, ¿sí? Pero yo la quiero copiar. Entonces puedo arrastrarlo con la tecla, perdón, con la tecla control presionada, la tecla control y arrastro y me copia, ¿ven? Toda la celda. Si no, lo que puedo hacer es esto. Pinto todo, lo borro, escribo la primera vez, 5 de septiembre del 2024, me paro en esa celda y le digo, clic derecho, copiar, pinto las celdas donde lo quiero poner, clic derecho, pegar. ¿Sí? Es otra forma. ¿Ok? Si no, escriben una por una, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Perfecto. Hola, Héctor. Bien. Tenemos entonces acá la lista de empleados. La fecha actual y la fecha de nacimiento de los empleados. ¿Sí? Acá fecha de nacimiento, vieron que no entra en la celda, puedo estirar si quiero para que entre, y si vos decís, no, no, quiero que tenga ese ancho, pero quiero que se haga más alta la celda, bueno, yo podría parado acá, en fecha de nacimiento, cambiar en ajuste de texto, ajuste. Entonces, se acomoda el texto para que entre en una sola celda y la hace más alta, en lugar de hacerla más ancha. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que tenemos La cuestión es que tenemos, fíjense, la fecha actual y la fecha de nacimiento. Y queremos calcular la edad, ¿sí? Queremos calcular las edades de estas personas para poder después obtener la cantidad de empleados que tenemos, cantidad de empleados con hijos mayores de 18. Entonces, para poder calcular la edad, yo voy a mostrar algo acá. Me vengo a esta otra hoja, ¿sí? Y supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos una fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y supongamos que tenemos una persona que nació, no sé, el 20 de abril de 1976, por ejemplo. Y tenemos la fecha actual. Hoy es 5 de septiembre del 2024. ¿Ok? Y queremos calcular, por ejemplo, los días que transcurrieron entre esas dos fechas. ¿Sí? O sea, los días que vivió esa persona. Vamos a poner acá días vividos. Si ustedes quieren calcular la cantidad de días transcurridos entre dos fechas, ¿sí? Para calcular los días transcurridos entre dos fechas, basados en un año, basados en un año de 360 días, ¿sí? Es decir, 12 meses con 30 días cada mes, quiere decir que nos va a dar un número aproximado. ¿Está? La función que usamos se llama así, días 360. Y entre paréntesis van dos parámetros. El primer parámetro es de la fecha inicial, es decir, la fecha desde donde quiero calcular, punto y comas, la fecha final. ¿Sí? Es decir, yo le tengo que indicar a días 360, le quiero indicar que me calcule los días transcurridos entre esta fecha y la otra fecha. Obviamente que la fecha inicial es la fecha más vieja, la fecha final es la fecha más nueva, ¿sí? Por lo tanto, si yo acá quiero calcular los días transcurridos entre el 20 de abril
de 1976 y el 5 de septiembre del 2024, la función sería la siguiente. Igual, días, la fórmula, 360, y entre paréntesis, ¿sí?, la fecha inicial. ¿Cuál sería en este caso la fecha inicial? ¿Mm? ¿Cuál es la fecha inicial? De las dos fechas, ¿cuál sería la inicial? Quiero calcular los días entre... Recordemos que la fecha inicial es la fecha más vieja. ¿Cuál sería? La del 76, dice Andra por el chat. Claro, el que está en la celda B10, ¿sí? Exactamente. Entre B10, ¿sí?, punto y comas, y la fecha actual, que lo tenemos en la celda B11 en este ejemplo, ¿sí? Si pulsamos Enter, fíjense, me dice, esta persona vivió, ¿sí?, 17.415 días. O dicho de otra manera, los días transcurridos entre esas dos fechas son 17.415 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero que me lo den años? ¿Sí? Quiero calcular la edad de esa persona. Es decir, yo necesito que ese resultado sean años. Puedo hacerlo directamente usando una regla de tres simples, ¿sí? Si yo sé que un año, ¿cuántos días tiene? Basados en esta fórmula. Son 12 meses, pero ¿cuántos días tendría un año? O dicho de otra manera, usando esta función días 360, contempla un año de ¿cuántos días? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? 360, ¿sí? Entonces yo sé que 360 días es un año, ¿no? 360 días es un año. Bueno, yo lo que no sé, 17.415 días, ¿cuántos años son? ¿Y qué operación haría ahí? Tendría que multiplicar los 17.000, o sea, este por este, 17.415 por 1, dividido 360, ¿no? 17.415 por 1 dividido 360. Que es lo mismo decir, porque 17.415 por 1 es lo mismo, ¿sí? Entonces, que no lo multiplique por 1 es lo mismo. Directamente, para obtener los años, divido a la cantidad de días vividos por 360, ¿sí? Y eso me va a dar los años. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular la edad, yo podría hacer esto. Igual, días, 360, lo mismo. Decime cuántos días hay entre B10, punto y coma, y B11, y a ese resultado dividirlo por 360, ¿sí? Y te dice, mira, esta persona tendría 48 años, coma, tantos días, ¿sí? Me da un aproximado. Lo que puedo hacer es, para que no me dé decimales, ir a formato, número, por ejemplo, perdón, número, formato de número personalizado, y le digo así, sin decimales, ¿sí? Con 0 decimales. Aplicar, y ahí lo redondeó a 48. Fíjense cuál fue la fórmula. La fórmula fue la función que usé para obtener la cantidad de días transcurridos dividido la cantidad de días que tiene un año, ¿sí? Bueno, basados en eso, vamos a ver si se entendió. En este caso, no sé si ustedes están viendo ahí, quiero calcular la edad de Pérez, ¿sí? Pérez nació el 30 de agosto de 1979 y hoy es 5 de septiembre del 2024. Quiero saber, en este caso, no los días vividos, sino los años vividos. ¿Cómo sería la fórmula ahí? A
A ver. Yo sé que arranco con igual días 360. ¿Sí? ¿Cuál sería la fecha inicial ahí? ¿Cuál? C2, exactamente. Sí, C2. dos. ¿Sí? Punto y comas, y la fecha final, o la fecha más nueva, ¿cuál sería? ¿En qué celda está? Menos. En, ojo, ¿en qué celda estaría la fecha? De la fecha actual. En B, B2. ¿Sí? Exactamente, B2. Cierro el paréntesis de días 360, cierro el paréntesis, y al resultado de eso lo divido por 360. ¿Sí? Fíjense que me va a autocompletar abajo. Yo podría ponerle OK, pero no lo voy a autocompletar, porque vamos a ir haciendo uno por uno, para que vean. ¿Sí? Bueno, esta persona, Pérez, tendría 45 años, si redondeamos. Ahora, ¿cómo haría para calcular la edad de López? ¿Mm? Esto me lo va a decir András, y ahí vamos a ir uno por uno. András. ¿Cuál sería la fórmula completa ahí? La pueden pasar por el chat. A Martinengo me lo va a decir Héctor y a Robledo me lo va a decir me lo va a decir Marita. Así que vayan pensándolo. Me dice, para la edad de López sería igual días 360, días 360, paréntesis. La fecha de nacimiento de López está en C3, punto y comas. La fecha actual lo tengo en B3, ¿sí? Y a eso me lo va a dar en días, para que me lo den años, cierro paréntesis y lo divido por 360. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo sería la edad de Martinengo entonces? ¿Cómo calculo la edad de Martinengo, Héctor? Ahí se le cortó. Entonces acá, Martinengo, ¿qué sería? Igual, días, 360. La fecha de nacimiento de Martinengo, que es C4, punto y comas. La fecha actual, que es B4, todo eso dividido 360. Exactamente. ¿Sí? ¿Y Robledo, Marita? ¿Cómo haría para calcular acá la edad de Robledo? Lo puse en el otro chat. Ahí no. ¿Por WhatsApp? No, no, por Zoom es. Sí, a ver. Si no lo pongo acá, es que no encuentro el chat acá. Por el chat de, por el chat de acá de Zoom. Sí, porque no encuentro el chat de acá en la web, porque mi computadora es media. No sé qué estoy tocando para encontrar. Mira, a ver, te ponemos hola y ahí lo vas a ver. Sí, arriba yo contesté igual días 360, entre paréntesis C5, punto y coma B5, cerrar paréntesis dividido 360. Bien. Días 360, C5, punto y coma. B5, cierro paréntesis, divido 360. Perfecto. Ya sabemos que de acá para abajo es lo mismo, ¿no? C5, C6, B6, C7, B7. Sabemos que esto lo podemos tranquilamente, parándonos en la fórmula, ir al cuadro de autorrelleno, el circulito este de autorrelleno, y arrastro, ¿no? Perfecto. Ahora, lo que puedo hacer es, a todas estas celdas, ir por formato, número, y le saco los decimales.
en número personalizado, formato de número personalizado, le digo con 0 decimales. Aplicar, y ahí están las edades redondeadas, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que en cada una de sus hojas lo hagan ustedes, ¿sí? Yo voy a borrar las fórmulas, bien maldito, y a ver ustedes lo hacen en cada una de sus hojas. Marita en la hoja Marita, Andras en la hoja de Andras. Hagan una fórmula y la copian para abajo. Creo que les va a dar el autocompletar directamente. Perdón. Acá, en este caso, tenemos que contar la cantidad de empleados con hijos, ¿no? Acá podrías optar por la función que cuenta números nada más, ¿sí? Y la función que cuenta números nada más, por ejemplo, es contar, ¿sí? Y te cuenta las que tienen números nada más. O podrías optar por la función contar.sí y decirle que te cuente de este rango de celdas la que tiene la palabra no. Eso también. No, las que son distintas de no. ¿Tá? Pero acá lo más fácil es que te cuente los números. Sería en este caso. Yo voy a ir haciendo esto en la hoja 1, ¿sí? Y ustedes pueden ir completando, y esto lo dejo grabado para el resto, ¿no? Cantidad de empleados. Bueno, yo podría acá contar todos los apellidos, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ah? Entonces, si cuento las celdas donde están los apellidos, me contaría todos los empleados, ¿sí? Y para contar todas las celdas ocupadas, la función era contara. Igual contara, ¿no? Paréntesis y el rango de los apellidos, que van de A2 hasta, tienen que sacar mi barra que a ustedes también me tapa, A2 a A8, que es croco. A8. Cierro paréntesis y ahí tengo los 7. Claro, pero tendría que ser distinto de no. Porque si no, vos querés los que tienen hijos, ¿sí? Tendrías que, adentro de la comilla, a ver, lo podemos ver acá, lo podemos probar acá. Acá quiero la cantidad de empleados con hijos, ¿no? Puedo contar las celdas que tienen números nada más, ¿sí? O sea, podría ser algo así. Igual, contar solamente, y le digo, ¿cuál es el rango que quiero contar? Y la columna de los hijos, ¿sí? Que va de G2 a G2 G8, ¿no? a G2 G8. Sí, a G8. Enter, G8 y cerrar paréntesis. y cierro paréntesis, ¿no? Y ahí me dice que son 4. Pero también podría hacer esto, decirle, contar.sí, que cuente de G2 a G8, ¿no? Las celdas, entre comillas, La condición. claro, la condición, que sean distintos de la palabra no. La palabra no. Si me lo toma, cierro paréntesis y entro. ¿Ven? Y también obtengo el 4. ¿Verdad? También obtengo el 4. Bien, me lo puedo dejar ahí, para que lo vean. Más abajo, me pide la cantidad de empleados mayores de 18 años. ¿Sí? Son todos, en este caso. Pero bueno, quiero los que cumplan con esa condición, ¿no? Los que sean mayores de 18. Entonces, ¿qué función tengo que usar acá en este caso? Uso el contara, uso Contar punto sí. el contar.sí, porque ya va una condición, que sean mayores de 18. Entonces, igual, contar, Contar punto sí. De ¿sí? D2 a D8. El rango de condición es de Dos D2 a puntos. D8, Sí. puntico, Punto y coma ¿sí? mayor a 18. Entre comillas, ¿no? Entre comillas la condición. Entre Mayor, comillas. Sí. mayor 18. Cierro comillas, cierro paréntesis, ¿sí? Me dice los 7 son mayores de 18. Si yo cambio la fecha de nacimiento de alguno de ellos, y digo, por ejemplo, no sé, Martinengo nació el 20 de julio del año 2014, por ejemplo. Tiene 10 años, ¿sí? Y fíjense que automáticamente cambió el resultado acá abajo. ¿Está? Perfecto. Bueno, y acá nos encontramos con algo. Vamos viendo que siempre que me pide cantidad, tengo que contar,
¿sí? Si me pide cantidad, tengo que contar. Las que piden cantidad son estas: cantidad de empleados con hijos, cantidad de mayores de 18 años, ¿sí? Pero más abajo me pide total de sueldos de cadetes, total de sueldo de ventas, que ya lo vamos a hacer, y abajo de todo tengo cantidad de cadetes, ¿sí? ¿Cuántos cadetes tienen ustedes? ¿Cuántos empleados son cadetes? 3. 3. ¿Cómo se dieron cuenta? Y nos fijamos en la columna que dice sección y contamos cuántas veces aparece qué cosa. La palabra cadete, ¿sí? Por lo Sí. tanto, para obtener la cantidad de cadetes, ¿qué función tendría que usar acá? Contar puntos sí. Contar punto sí. Contar punto sí, ¿sí? ¿Cuál sería el rango de comparación? ¿En dónde me tengo que fijar si está la palabra cadete? Desde F2 hasta F8. Desde F2 a F8, ¿sí? Punto y coma. Entre comillas. ¿Cuál sería la condición? Cadete. Cadete. Yo acá puedo poner igual a la palabra cadete, cierro comillas, y paréntesis, ¿no? Puedo poner igual, ¿sí? Y si no pongo el signo igual, es lo mismo, lo interpreta como que le dijera igual a cadete, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense que yo acá lo escribí a cadete en mayúscula, y acá no lo escribí en mayúscula, ¿eh? Y me lo cuenta lo mismo. Ignora mayúsculas y minúsculas cuando cuenta en la hoja de cálculo de Google, ¿sí? ¿Estamos? Bien. A ver, eso. El de total ya lo vamos a hacer. A ver, el mayores a 18, al revés está el signo. En el cantidad de mayores a 18, Andras, ahí estás diciendo menores a 18. Las comillas es para separar la condición, ¿sí? de lo demás, ¿sí? Ahí vos querés decirle, ¿quién querés que sea mayor? Los que estén en el rango de D2 a D8. Por eso la boca del cocodrilo, el signo mayor va para el otro lado. Si no, vos decís menor. Que la comilla es solamente para, es parte de la sintaxis de la función, para decir ahí va una condición. Fíjate que acá, ¿ves? El operador mayor, ¿ves? Tienen que ser de D2 a D8 los valores mayores a 18. Rango de cantidad de mayores a 18. Los de total todavía no los vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer ahora entre todos. Bien. Bueno, acá abajo me pide el total de sueldos, ¿sí? Si a mí me pide un total, si me pide un total es porque tengo que sumar, ¿sí? Ah, eh, si me pide un total es, tengo que sumar, ¿sí? Si yo quiero sumar todas las celdas, la función es suma. La función suma, suma todas las celdas. Ahora, si yo quiero sumar, ¿sí? Lo que quiero hacer es sumar las celdas que cumplan con una condición, ya la función que tengo que usar se llama sumar.si. Sumar.si. Y esta función tiene 3 términos. Es parecida al contar.si, pero tiene 3 términos. Abro paréntesis. El primer término es el rango. Esperen que le vamos a poner acá. No le voy a poner igual para que quede la forma. El primer término es el rango de comparación. Punto y comas. Entre comillas, la condición. ¿Sí? Hasta ahí es parecida al contar punto sí. Yo le digo, mira, fíjate acá, en esta columna,
las celdas que cumplan con tal condición. Punto y comas, y le digo cuál es el rango a sumar. Rango a sumar. Fíjense que tiene esta función 3 términos, ¿no? El rango de comparación, la condición y lo que tiene que sumar. A ver, ¿cómo sería entonces? Bueno, vengo acá a la hoja 1, y acá lo que me pide, ¿sí?, es que sume los sueldos de los cadetes. Es decir, lo que tengo que sumar, el rango a sumar, son los sueldos. Pero yo no quiero sumar todos los sueldos. Quiero los que en la columna sección digan cadete. ¿Sí? Entonces, la función sería igual, sumar, punto sí, paréntesis. Entonces pienso primero en la condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que sean cadete. Entonces, ¿cuál es el rango de comparación? ¿En dónde tiene que fijarse si está la palabra cadete? En las secciones, que van de F2 a F8. Le digo, fíjate en esas secciones, en la columna sección, de F2 a F8, si está la palabra cadete. Si está la palabra cadete, entonces lo que tenés que hacer es sumar de la columna F, de la columna E, de la columna de los sueldos, el sueldo que le corresponda a cada cadete. El rango sumar es el que va de E2 a E8. Fíjense que la cantidad de celdas que tiene el rango de comparación y la cantidad de celdas que tiene el rango a sumar es la misma, ¿sí? Siempre van desde la misma fila, de inicio a final, ¿no? De la fila 2 a la fila 8. Enter, y fíjense que lo que hizo acá fue sumar los sueldos, pero solamente de los cadetes. Sumó 250 más 400, 650 más 900, 1550. ¿Sí? Solos ustedes hagan el de suma, el de ventas, perdón. Entonces, ya sabemos hasta acá que cuando nos pide cantidad de algo, tenemos que usar alguna de las funciones contar. Si nos pide total, es alguna función que sume. Suma para que sume todo, o sumar punto sí para que sume las celdas que cumplan con una condición. ¿Sí? Acá en este caso tenemos una lista de productos, ¿sí?, en donde tenemos la fecha de vencimiento, un lote, tenemos lotes de productos. La fecha de vencimiento de ese lote, la fecha actual, y en la columna vencido, ¿sí?, en la columna vencido, para acá, en la columna que dice vencido, queremos hacer lo siguiente. Colocar sí, si está vencido, colocar sí, si está vencido, no, en caso contrario. Caso contrario. ¿Estamos? Por ejemplo, este primer producto está vencido, este primer lote, ¿estaría vencido? Sí, está vencida. El primer lote. No estaría vencido. Ah, no. Vence En el el 2020. 2025. Entonces acá tendría que Sí. aparecer no automáticamente. El segundo lote, ¿está vencido? Sí. ¿Está? El tercer lote, ¿está vencido? También. El cuarto lote vence en el 2026. No estaría vencido. Bien. Entonces, en la columna vencido queremos usar una función que automáticamente, cuando esté vencido, diga que sí, y caso contrario, diga no. En la columna días, queremos esto. Si está vencido, la cantidad que nos muestre los días, para no confundir, los días, o sea, la cantidad de días transcurridos desde la fecha de vencimiento y la fecha actual. Solo en los que están vencidos, ¿sí?
Y después queremos obtener la cantidad. Queremos obtener la cantidad de productos que están vencidos, ¿sí? Cuántos están vencidos, y el stock total de productos vencidos, ¿sí? Queremos que sume los stocks de los productos que estén vencidos solamente, ¿ok? Eso es lo que queremos hacer. Esto lo tengo acá en la hoja 6, para que se guíen. La pregunta acá es la siguiente. ¿Qué función usarán acá para poder colocar, ¿sí? ¿Qué función usarían ahí para, en la fórmula, para que cuando la copien, automáticamente los productos que están vencidos digan que sí, y los que no, digan que no? ¿Qué función tendríamos que usar ahí? ¿Mm? ¿Me pide una cantidad o que aparezca sí o no? En ese caso. ¿Qué función tendría que usar? De todas las que hemos visto hasta acá, ¿no? Nosotros hemos visto suma, max, min, promedio, ¿sí? Contar, contar, a contar punto sí, sumar punto sí, sí. ¿Qué usaríamos? ¿Me pide acá una cantidad? Ahí lo puse en el chat. No, no es. Contar puntos sí. No, porque no me pide una cantidad. Sería la función sí, ¿sí? Ah, bien. ¿Ah? ¿Y qué condición se tiene que cumplir para que diga, en qué caso está vencido? ¿Cuándo tiene que decir que sí? ¿Mm? ¿En qué caso estaría vencido un producto? Cuando, en el caso que supere la fecha actual, que la fecha de vencimiento supere la fecha actual o no la supere. Fíjense, por ejemplo, la harina, ustedes me dijeron que estaba vencida. ¿Pero por qué estaba vencida? Porque la fecha de vencimiento no es mayor que la fecha actual, es menor. ¿Sí? O sea que cuando la fecha de vencimiento no supere la fecha actual, o sea menor a la fecha actual, está vencido. ¿No? Bien. Bueno, entonces sabemos que ahí vamos a usar la función sí. Ahora acá, yo quiero, y acá, ojo con esto, acá quiero, en esta columna, en la de días, ¿sí? En la columna de días, quiero que me muestre la cantidad de días transcurridos, o sea, hacer una fórmula para que cuando la copie para abajo, automáticamente, en los productos que están vencidos nada más, me aparezca, por ejemplo, los días transcurridos, ¿sí? Entre la fecha de vencimiento y la fecha actual. Pero en el otro caso, que no aparezca nada. ¿Qué función o funciones usarían acá? Bien, usaría días 360 para obtener la cantidad de días. Pero vos querés calcular la cantidad de días solamente si está vencido. Entonces, también, ¿qué función usarías? ¿Mm? No, no es contar puntos sí. La función sí, exactamente. O sea que acá usaría la función sí, ¿no? Y lo que tendría que hacer, si está vencido, es usar adentro, de alguna manera, el día 360. ¿Sí? Bien. Ahora acá, para obtener la cantidad de productos vencidos, ¿qué función tendrían que usar ahí? Ahí me pide la cantidad de productos vencidos. Si son uno, si son dos, si son tres. Por ejemplo, que me diga acá, si aparece en la palabra no, bueno, 3 lotes no están vencidos. Contar punto sí, exactamente. ¿Sí? Acá tendría que usar un contar punto sí. Bien. Y para que me sume el stock de los productos que están vencidos,
para que me sume el stock de los productos que están vencidos. Es decir, sume acá los stocks de los que han vencido, digan que sí, que están vencidos. Ah, muy bien. Sumar punto sí. ¿Está? Bueno, teniendo esto como partida, ¿sí? Comience el juego. A ver, pueden debatir, si ustedes quieren, yo dejo de compartir y comparte uno de ustedes y lo van haciendo entre los dos. ¿Ah? Hagan de cuenta que yo no estoy y les doy unos minutitos para que lo resuelvan. ¿Les parece? Ahí. A ver, Marita, para en el vencido, en la columna vencido, tenía que aparecer si estaba vencido o no, ¿no? Entonces, la función ahí fue la función sí, ¿no? Estaba vencido cuando la fecha de vencimiento, o sea, no está vencido si la fecha de vencimiento es mayor a la fecha actual, no está vencido. Y si no, sí está vencido. Perfecto. Luego, en la columna días, teníamos que mostrar solo en los vencidos los días. Entonces era, si en la columna de 2, si en la celda de 2 hay un valor igual a sí, entonces calcula la cantidad de días. Y si no, no muestra nada, por eso pusimos comillas vacías, ¿no? Entonces, en las celdas en donde no estaba vencido, aparece nada. Y en las que estaba vencido, los días transcurridos. Perfecto. Más abajo, nos pedía la cantidad de productos vencidos. Como nos pide la cantidad, tenemos que contar. En donde te apareció el 2. Eco. Entonces la función era contar puntos sí y contamos en la columna desde la celda de 2 a D6 cuántas veces aparece la palabra sí. Y nos dice hay 2 productos que están vencidos, 2 lotes de productos que están vencidos. Más abajo, lo que nos pide es el stock total de productos vencidos. Es decir, que sumemos los stocks de los productos que sí están vencidos. Entonces, en este caso, la función es sumar puntos sí. El rango de comparación es la columna de vencidos, de 2 a D8. La condición es que sí, y el stock es lo que tiene que sumar, la columna E. Perfecto. Bueno, muy bien. Vieron que nos dieron un paseíto por ahí, pero bueno, ya tenemos, ¿sí?, una idea de cómo usar la función sí, el contar, ¿sí?, las funciones para obtener cantidades y para poder sumar celdas que cumplen con una determinada condición. ¿Ok? Mañana nos vamos a concentrar en los prácticos. Sí. ¿Estamos? Aquellos prácticos que surgieron, que tienen dudas, Bueno, nos concentramos en eso. ¿Ok? Así que bueno. mañana a qué hora nos conectamos. Mañana también tipo 7:30 seguramente. ¿Sí? Un poquito más temprano. Así ya trabajamos. Bueno. 9 sí o sí. Bueno, chicos. Ok, hasta mañana entonces.